Comentarista en la presentación de libros en el Colegio de Michoacán y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también ha coordinado simposios y mesas de trabajo en torno a temas vinculados con la tradición, filosofía, historia, teoría y psicología social y perspectiva sociocultural de la disciplina en algunas universidades del país, como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Puebla, entre otras. 5 maneras de malentender la psicología colectiva, el nexo entre historia y literatura desde la perspectiva psicosocial, la psicología no para interpretar, sino para transformar, qué implica estudiar psicología, comienzo y arraigo de la psicología social en México, hacia la construcción de una psicología comunitaria mexicana, todos cargan su caja de miel, el problema del diálogo en los albergues infantiles, 3 instantáneas de memoria comunicativa a favor de la discusión del género en México, 100 años de paradoja, el primer libro de texto para la enseñanza de la psicología en México, entre otros. Han sido títulos de ponencias, conferencias y artículos en torno a sus reflexiones como psicólogo social. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, son el reflejo de una gran pasión del doctor Iván desde que lo conozco. Y en general, representan algunos de los temas que han ayudado a hacer la historia del tema que esta tarde nos ocupa y cuya presentación dejo en manos de él mismo. Muchas gracias. Primero déjenme ver si me escucho, ¿sí? Ok. Híjole, pues parece una fiesta en mi casa. Digo, numerosa por supuesto, con invitados de invitados como siempre, como son las buenas fiestas, pero les agradezco mucho por estar acá. Como se nos encargó que fuéramos muy puntuales, estoy poniendo mi cronómetro, no es otra cosa. Okay. Bueno, esta es la segunda presentación del texto. La primera la hice la semana pasada en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, con unos aguerridos psicólogos sociales que suelen estar por allá e invitarme constantemente a contagiarme de sus ánimos, de sus ideas, de sus proyectos y de su grilla, por supuesto. Alrededor del libro hay como... Es que, mire, hay una historia del libro, hay una historia de lo que gira alrededor del libro, como la clase, los exámenes, los artículos, y además está la historia que cuenta el libro. Entonces, no se pueden desligar porque mucho de lo que van a ver ahora lo terminé hace unos minutos, pero eso ha sido en gran medida el escribir un libro siendo académico y además funcionario. No lo traje conmigo, porque creo que fue lo único que olvidé, pero cuando yo llegué aquí en 2004, cuando volví en 2004, y Dalia, a quien agradezco muchísimo la presentación y las palabras cordiales, les contaba que yo soy profesor desde el 97 y ella tuvo la suerte o la mala suerte justamente de ser de ese primer grupo, pero después de un rato me di cuenta de que si quería hacer docencia no me alcanzaba con la licenciatura prácticamente para nada. Me fui del colegio de Michoacán, perdón, me fui de aquí y empecé a buscar posgrados, me encontré con el del colegio de Michoacán, me quedé flechado desde que vi el programa y les voy a enseñar un poco también qué es lo que significa estudiar en un posgrado, no solo que está en lo que ahora es el PNPC, sino además en un posgrado en un colegio y además en el colegio de Michoacán, que son como categorías distintas. Mírenme, soy estudiante de posgrado, tengo 30 años y gané $600 el año pasado. Bart, no te burles de los estudiantes de posgrado, tomaron una decisión terrible. Pero bueno, comienzo a platicarles primero de la historia del libro. Lo primero que tiene que hacer alguien que quiera estudiar historia de la psicología es
prepararse físicamente, alistar su cuerpo y su espíritu para vivir durante semanas de básicamente alegrías y papas. Alegrías y sus ladrillitos de amaranto. De las otras vienen después, como ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando teníamos los periodos de campo en el colegio, nos extendían una carta para poder entrar en bibliotecas secretísimas, privadísimas, que eran públicas, pero en los acervos ya que te sacan ronchas, etcétera, que ya es otro cantar. Y resulta que estas bibliotecas no tienen cafeterías. Lo que ustedes, bueno, lo que nosotros tenemos aquí es un milagro, un oasis en el mapa de las bibliotecas en el país. En la Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, en el Centro de Estudios Históricos de la UNAM, no hay cafeterías. Entonces de la UNAM yo tenía que comprar mi dotación de supervivencia, que consistía en unos ladrillitos de alegrías, meterlos de contrabando y bueno, pues hacer como que entre un libro y otro me comía la polilla y seguramente pues ya las alegrías, proteína y más proteína. En el Colegio de México el asunto es peor, porque ahí sí hay cafetería muy fancy, dicen que se come muy bien, pero a uno no lo dejan pasar. O sea, hay un poli de una corporación privada que está en la entrada y que dice, ¿y usted quién es? No, bueno, pues yo soy como primo de los que estudian acá, porque estudio en el otro colegio, pero vengo acá porque pues tengo que comer, llevo toda la mañana trabajando y no. ¿Pero es usted alumno de aquí o no? Y uno le cantinflea y le echa ganas, pero no funciona. Entonces, pues la respuesta es no. Entonces no puede pasar, ¿no? Los suspiros pueden empezar discusiones también, Chuck. Córrete un poco. Estás ocupando mucho lugar. Y claro, sale uno y ve unas explanadas así larguísimas de calles, de casas lujosas, por allá se ve Six Flags. No hay nada que comer. Entonces, lo primero que hay que hacer para estudiar historia de la psicología en nuestro país es acostumbrarse a una dieta particular. No hay comida para estudiantes de posgrado hasta que califiquen 3000 exámenes. Esto pasa también, por supuesto, cuando están preparando el examen, del que voy a hablar más adelante, ¿no? La razón fundamental por la que yo empecé a escribir este libro fue porque me di cuenta de que siendo psicólogos nos volvemos muy expertos en... Imagínense ustedes que tienen un reloj y se vuelven muy expertos en darle mantenimiento a ese reloj, en cuidarlo, en entender sus partes, cómo funciona, cuándo fue construido, que si un modelo es mejor que otros, que si de poleas, que si de engranes, y de repente se les olvida leer la hora. Y en gran parte eso es lo que nos pasa como psicólogos, es decir, nos volvemos hiperespecializados en sustancias que se secretan al interior de la cabeza, pero se nos olvida bastante para qué o qué sentido tiene saber eso. Esta es una metáfora para decir que a mí de un tiempo para acá me empezó a preocupar que éramos una disciplina muy inculta, muy aislada del resto de las disciplinas. No se nos ve bien porque, bueno, dentro de las ciencias de la salud, o si ustedes han hecho prácticas en un hospital, pues no siempre son los consentidos de todo el mundo. Dentro de las ciencias sociales, pues siempre es como cuando volteas y te encuentras a alguien en una fiesta que tú hiciste y que no sabías que iba a ir, ¿no? De repente vas a un congreso de sociología y volteas y esa es la cara que nos ponen en ciencias sociales. No es que no seamos bienvenidos, pero sí es como, ¿quién te invitó? Tú solo, ¿verdad? Bueno. Al mismo tiempo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, ya no con ciencias de la salud, sino con ciencias exactas, bueno, obviando el respeto que le debo a las trayectorias de investigación muy notables de profesores que hicieron posible que nosotros pudiéramos estudiar en esta escuela, lo cierto es que una psicología que se preocupa demasiado por eso también pierde la foto mayor, el fondo de donde ocurren las cosas. Entonces me di cuenta que
Hay dos anécdotas de cosas que pasaron en el colegio. Una es mía, la otra no les puedo decir de quién, pero de cosas que confirmaron mi hipótesis de que éramos terriblemente incultos. Estábamos en el hoyo. La segunda anécdota ya es mía y ya me da orgullo, que me dé vergüenza personal. Y tiene que ver con esto. Alguna vez el doctor Carlos Cerrejón, que en ese entonces era el presidente del colegio, era el único investigador perteneciente al sistema nivel 3 que había en el colegio de Michoacán. Un tipo que había literalmente escrito la historia tal y como la conocemos, ¿no? Bueno, estaba dando una clase, nos daba creo que historia y tradición, y de repente hace una broma súper ñoña, pero yo no me di cuenta de que era súper ñoña y de que yo estaba siendo como muy torpe, y dijo: sí, ustedes saben que estas cosas no funcionan así y tienen presente que una cosa es lo que pasó antes y después del ancien régime. Entonces yo me quedé viendo porque mi francés es peor que el inglés de nuestro presidente, y entonces pues fue como que ¿qué? Le pedí que lo escribiera en el pizarrón, lo escribió en el pizarrón, y entonces estuve peor porque dije, bueno, sí sé qué dijo, pero no sé qué significa. Y tonto como uno es, levanté la mano y le pregunté: doctor, pues ¿qué es el régimen antiguo? Y se me quedó viendo como con un poco de lástima y me dijo: sería bueno que se comprara una enciclopedia de la cultura, además de esos libros que tanto alimentan sus tesis, ¿no? A ver, dame un ejemplo de esdrújula. ¿De qué? Esdrújula. La mamá de Cucú. ¡De esdrújula! Esdrújula, lee las cartas, hace limpias, la mamá de Cucú. ¡Eso es bruja! Espérate, teacher, me lo dijo. Cosas como esta me hicieron ver que si uno estudia psicología, se puede, se puede volver muy miope en términos de pensar que lo que uno estudia está aislado de un montón de cosas, corrientes de pensamiento, historia del arte, y además que las personas en sí funcionan como si no estuvieran metidas en un contexto que además te interpela, te habla, te reta, ¿no? Y entonces leemos libros de gente que los escribió en África y decimos, sí, pero pues también es tercer mundo, ¿no? Pues, sí, pero no, pues. Entonces, bueno, me di a la tarea de eso, y algunas coincidencias muy afortunadas me hicieron convencerme de que tenía un tema entre manos. Además de que me convencí de que o cambiaba de tema, que yo lo llevé como si fuera trabajo final de una materia de aquí, o me corrían del colegio. Bueno. Entonces empecé a estudiar la historia de la psicología en México, en principio. Antes de entrar al libro, les quisiera platicar algunas cosas también. Hacer un libro de esta naturaleza no se hace sentado uno en su escritorio. En principio, porque más de la mitad de las referencias que están usadas para hacer esto no se prestan y no salen de las bibliotecas. Ahora, al día de hoy, quiero decir, comparándolo con el tiempo en el que yo hice el libro, hay muchos más recursos electrónicos que están a la mano de todos ustedes. Uno puede tener traducciones de libros que fueron fundamentales en un clic, básicamente. Traducciones al inglés, quiero decir, ¿no? En aquel entonces, si el libro no estaba, pues no estaba. Entonces uno tenía que ir a ver los comentarios que se hacían respecto al libro y etc. Pero además uno tiene que viajar y tiene que ir a las bibliotecas, por lo mismo. Entonces recuerdo alguna vez que me encontré un primo en el aeropuerto, y pues ya nos dio gusto porque éramos primos. Entonces, primo, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno. Me dice, ¿y a dónde vas? Pues a Monterrey. Órale, ¿y a qué vas? Y yo creo que esperaba una respuesta así como de, pues no sé, de ejecutivo, de gente productiva. Y en lugar de eso le digo, pues voy a una biblioteca. Y esta sonrisa nada más noté como en cámara lenta se le iba haciendo como una cara de extrañamiento que decía, ¿a una biblioteca? Sí, a una biblioteca. ¿Y qué vas a hacer allá? Y entonces ya mi cara fue la misma, porque bueno, ¿uno qué va a hacer a las bibliotecas? Pues a buscar un libro. Y me dice, ay,
¿A poco no hay aquí en México? Pues aquí está la Biblioteca Nacional. Y no. ¿En serio no? Pues no. Y seguro que sí está allá, no vaya a ser que vayas y luego no lo encuentres. No, sí, seguro. Bueno, me fui a enquistar a casa de un amigo durante unas semanas y bueno, ahí aprendí la otra mitad de la dieta, que eran las papas. La Autónoma de Nuevo León tiene una biblioteca así con forma de sección áurea. Uno no se da cuenta de que es un caracol hasta que está adentro. Y por ahí estaba el Fondo Emeterio Valverde Telles, que es la biblioteca privada de un obispo que fue periodista en la época del Porfiriato y que básicamente guarda todo lo que se tiene que leer acerca de filosofía del periodo, pero solo está ahí. Uno puede encontrarse los libros, sí, pero disgregados aquí, allá, y eso falta ver en qué estado. Pero bueno, además de viajar, uno tiene que hacer entrevistas, ir a buscar al profe que uno lee con tanta admiración y de repente tocar o esperar a que termine su clase. Me acuerdo que me pasó en la UNAM y entonces cuando al final terminó la clase me acerqué. Yo lo había visto un par de veces y le dije, hola doctor, ¿cómo está? Me volteó como que ya me había visto. Y en medio de la UNAM, imagínense que las sillas están distribuidas así, pero en medio había un gabinete, no sé qué tendría, a lo mejor algún tesoro de Indiana Jones o una clave secreta de la psicología. Pero le digo, doctor, ¿y qué guardan ahí las chelas? Y me dice, yo pensé que era un alumno. Pero bueno, había un gabinete en medio del salón y ya le dije, oiga, pues yo vengo de Guadalajara, y pues quiero ver si me podría leer la tesis, estoy en el Colegio de Michoacán, y le he regresado del Colegio de Michoacán. Me dijo, sí, claro, pero no me va a cobrar. No, claro que no. Nomás, pues bueno, tú me vas a tener que hacer envíos, etc. Bueno. Entonces les quiero presentar algo que tuve que hacer para la maestría. Es un pedacito, es un clip chiquitito. Tiene 2 fragmentos de entrevista que hice. Esto habrá sido como en el 2001. ¿Cuántos años tenían ustedes en el 2001? ¿6? Bueno. Ser crítico no es moverse más, no es ser más dinámico, no es ser más militante. Me late que no. Porque quien es, por ejemplo, muy militante, muy crítico, muy etcétera, se tiene que mover con los recursos que le dan los recursos existentes, es decir, cierta metodología, cierto pensamiento cuantitativo que le permite interpretar cuantitativamente. Cuando la crítica de repente sería detener el tiempo, que el tiempo es un pensamiento, la velocidad es una forma de pensamiento para la impresión. Por ahí estoy trabajando. La lista de colonizadores y colonizados, que ni siquiera tenemos la oportunidad de poder plantearnos preguntas tan sencillas como decir, a ver, ¿hay una psicología mexicana? ¿No? Claro. O sea, ¿en qué consiste la psicología? ¿Quién es el que la promueve? ¿Quién la trajo? ¿No? Esas son las razones que que me indujeron a investigar, a meterme en el archivo. Era el doctor Pablo Fernández Cristiana, a quien no se le entendió nada, y después el doctor Sergio López Ramos. Lo que dice el doctor Pablo básicamente es, para ser crítico uno no tiene que pensar más rápido, no tiene que ser más hábil, etcétera, sino tiene que entender que el tiempo es una manera de pensamiento, es una forma de pensamiento. Pensar rápido significa estar metido en un tipo de dinámica y poder tener la lentitud como para ver las cosas que pasan poco a poco también lo mete a uno en otro tipo de atmósfera. Y el doctor Sergio López Ramos, que es el segundo, dice, bueno, pues yo me pregunté cuando empecé a estudiar a Ezequiel Chávez si de verdad se podía hablar de una psicología propiamente mexicana. Van a ver un poquito más adelante qué tan machacón se hizo el asunto. Al tiempo que iba escribiendo los capítulos, cuando yo llegué acá en 2004, perdón, interrumpí esa idea hace rato, yo tenía 3 pendientes. Uno, entender de qué se trataba la coordinación del programa, porque nunca había sido coordinador. Y además, había reforma curricular, se acordarán que era como un relajo. Pero además, establecerme
en un departamento, en una casa, y además terminar la tesis. Cuando le escribí a mi director para decirle, doctor, me hicieron coordinador de la licenciatura, me escribió textualmente, lo felicito por su nombramiento, solo espero que sus labores de funcionario le permitan terminar y cumplir con sus obligaciones para con el programa. Lo que quería decir, quiero esa tesis ahora aquí. Y luego tenía compañeras que parece que no tenían vida o de veras no la tenían, perdón. Y pues esto, avanzaban en la tesis una barbaridad. Entonces, cuando yo llegué aquí tenía 90 páginas. El libro ahora tiene 515. Entonces, de veras que sí me acomedí. Bueno, conforme empecé también a trabajar en libros, se abrieron otro tipo de discusiones. ¿Le podemos cambiar, por favor, Vale? Ok, ya está. Quien cursó la materia de historia conmigo, a lo mejor reconoce esa hoja. Es la primera página del examen. El examen, que entre otras cosas me hizo conocer a Alfredo Cruz, que está por allá, que después fue parte del grupo de profesores de social. Literalmente Alfredo llegó, y bueno, se los puede platicar él, pero llegó a decirme, ¿usted es el maestro Iván? Sí. ¿Usted da la clase de historia de la psicología? Sí. Y entonces se sentó a preguntarme, a ver, creo que las respuestas van por acá, porque había recibido una oleada de alumnos tras otra preguntando, ¿tú me puedes ayudar con el examen de historia? Su examen de historia americana será el jueves a las 10 a.m. Consistirá en 3 preguntas generales. Pensé que en la última clase podríamos revisar todo el material de donde se harán esas preguntas. Como siempre, tenemos mucho trabajo. Así que si ponen atención, no tendrán de qué preocuparse. ¿Todos listos? Empezaremos con las acciones británicas entre 1763 y 75 que disgustaron a los colonos, por lo que se hizo la proclamación del 62, prohibiendo establecimiento en las tierras orientales de los Apalaches, seguido por el acuartelamiento del 65, que forzó a los colonos a encerrar a las tropas británicas. Después el acto de estampado en 65, que ordenaba a los colonos a comprar estampas que tenían más impuestos en 67 en el vidrio, pintura, papel y té, llevando a los colonos a alborotarse en Boston, aventando bolas de nieve a los soldados británicos, gritando ingleses, sangrientos, cobardes. Esto originó la masacre de Boston, que dejó a 3 colonos muertos en las calles. Esto nos lleva al 73 y el acto del té, diciendo que solo los ingleses podían darle a los colonos y solo la compañía inglesa de la India Oriental lo podía vender. Esto llevó a los hijos de la libertad a vestirse como indios y ahora se conoce como americanos nativos y robaban barcos ingleses vaciando el cargamento en el puerto de Boston en un acontecimiento que ahora se conoce como el Partido del Té de Boston sin azúcar, limón y crema. Los americanos ganaron la batalla de la Montaña del Rey, la de Copkins, al sur de Carolina, forzando a los Cornwallis a marcharse a Virginia del Norte solo para que los patriotas los acabaran allá, donde se fueron de las pérdidas, se realizaron a Yorktown, que originó el ataque de Washington a Nueva York, seguido por un movimiento para buscar su escape por tierra, vendióse en Yorktown en octubre de 81, mientras que la banda británica tocaba en un de cabeza y la americana tocaba Yankee Doodle Moore. ¿Alguna pregunta? Buena suerte, los veo el jueves. Pero bueno, había una parte en el curso de historia en donde el examen se hacía oral. Es decir, en el periodo de la disputa de los libros de texto, que es alrededor de 1881, 82 y de ahí hasta el 97, que es cuando se da la primera cátedra de psicología, bueno, cátedra no, la primera clase en la preparatoria, es un periodo muy lleno de referencias, con muchas lecturas y tal. Entonces, en aquel entonces yo hacía un examen en donde los alumnos tenían que llegar con el texto aquí y tenían que contestar en vivo algunas preguntas. Por supuesto que esto era súper amenazador y lo que les voy a presentar es un pedacito de uno de estos exámenes que me ayudó a registrar en video Mayalo, que ha sido mi colaborador por muchos años, junto con mucha gente que está aquí. Pero lo que van a ver es esto, se los explico para no interrumpir después. Primero es, a ver quién quiere hacer examen, y entonces Noemí, una chica que ya egresó, sale como loca. Dice, yo. Ahorita lo van a ver. Y después lo que quisiera que vieran es un clip tomado de un examen, de la respuesta de un examen de 2 alumnos. Dura como 5 minutos, todo el clip, pero es compartirles lo que ha significado no solo hacer el libro, sino también impartir la materia y también agarrarle cariño al asunto. No, ahora uno del equipo blanco y alguno del equipo negro. ¡Quiero salir de esto! ¡Ya! ¿Grabaron eso? ¿Sí estás grabando? Sí. Oye, pero ¿no era 1 y 1? Mejor así, porque si no nos va a dar. ¡Ya no puedo con esto!
Ok, Mimi, acomódate en este cuadro. Ay, no es cierto que nos están grabando. Mira, si te quitas... Si te... Ya, te vas a resultar caliente. Si te deja más tranquila, puedes verte aquí, mira. Ya, arriba de la... muy bien. Chicas. Está bien, quiero salir de esto, por eso vine. Bueno, va a funcionar así. ¿Tienen un minuto para contestar? No. ¿Un minuto? Y después un minuto. Y después, el siguiente minuto, van a contestar entre las dos. Ajá. ¿Ok? ¿Listos? Venga. Okay, quien quiere contestar primero levanta la mano, no hay diferencia. La pregunta es, ¿cuáles son las etapas por las que pasa el proyecto de la universidad? ¿Y por qué es importante fundar una universidad? Sí. En el 1881, Sierra propone un proyecto de unir todas las escuelas y con ellas la preparatoria y la normal para hacer un como compendio que se llamaría universidad para tener todo el conocimiento que se iba a formar. Se rechaza porque se quería un estado omnipresente, entre otras. Y luego regresa en 1910 cuando ya tiene un puesto más importante, vuelve a llegar el proyecto. Porfirio lo acepta, se lleva a cabo el proyecto de la universidad, pero en fin primero para Porfirio era tener como algo espectacular para hablar de México, pero a la vez quería llevar el proyecto de la universidad, pero por la misma presión de Porfirio Díaz se llevó primero lo estético, que Chávez se encargaría después de ir corrigiendo para el contenido. Sí. Bueno, sí, primero justo Sierra lo propone y se lo rechazan por 3 cosas. Tiempo. Ajá. Perdón, Primero justo Sierra lo propone y hay 3 objeciones a eso. Y las 3 cosas es porque iba a estar aparte del gobierno, porque Ay, espérame. Tranquila. Sí me la sé. Porque no había la educación posterior, primaria, secundaria, prepa, todo eso, no estaba bien establecida, o sea, no había una base en cuanto a eso. Y la tercera era, el gobierno estar aparte. Ay, Dios, no me acuerdo la tercera. Pero bueno, el punto es que se lo rechazan, ¿no? Y después, al mismo tiempo que la de los altos estudios, en 1910, se funda la Universidad Nacional. Y esto, pues sí, con el objeto de integrar todos los estudios superiores en la universidad. Y ya, pues se da todo esto, Porfirio lo acepta, pero... Tiempo. ¿Tiempo? Los dos, para los dos. ¿Cómo contestarían la pregunta? ¿Se corregirían algo? ¿Se completarían algo las respuestas que dieron con lo que dijo su compañero? Pueden contestarle entre los dos, pueden ir armando la pregunta. Bueno, a mí me faltó lo del nombre de la universidad que se me olvidó, era... Universidad Nacional. Nacional. También, Porfirio lo aceptó el proyecto, pero para que México resurgiera, así como que, wow, se viera así como un México imponente, ¿no? Pero también, y es por eso, como que Sierra se sintió como presionado por el proyecto y se fue por el lado más estético. Eso entendí al menos. Y Chávez empezó como a lo lado más como a integrar realmente el conocimiento en un solo lugar. Sí, pero también hay como que un problema, ¿no? Que Chávez es lo que dice a la hora de la ceremonia del centenario, que no se está dando la educación hacia todos, o sea, más bien se está dando solo a los indígenas, y ahí es cuando queda mal Porfirio. O sea, Porfirio sí lo intenta hacer así, como tú dices, pero no lo logra, o sea, queda mal con el extranjero. Sí. Y queriendo ver que México está perfectamente en lo social, en lo político, en todo eso. Se le fue, Y bien. ¿Algo que quieran agregar? ¿Cuál era la tercera mención? Era porque que en un estado omnipresente, porque no estaba listo el burgo, la gente. Y... no, se me fue. Bueno. Yo sí me lo sabía. Gracias. ¿Otras dos? ¿Puede ser blanco? Me voy con la que sigue y ahorita les explico por qué. Un poco como que hay sobreentendidos que sin embargo no aparecen por ningún lado. Es decir, se está haciendo una historia de la psicología cuando parece como que el personaje psicología no está por ninguna parte. Es decir, ¿qué psicología hay detrás? ¿Qué concepto subyacente de psicología hay
cuando se habla, por ejemplo, que toda la situación de antes de Chávez y después de Chávez es una especie de campo fraccionado, se ha dicho. Es decir, hay ese tipo de situación. ¿Cómo hacer, desde dónde hacer una historia de la psicología? Es decir, aquí parecería, un poco Pablo lo planteó, parecería como se puede uno poner desde fuera y hacer eso, se tiene que meter uno adentro. Aquí parece que se está muy adentro de la psicología, en realidad. Eso en primer lugar. Yo voy a hacer mis preguntas luego y después. Ahora, sí se habló de psicología mexicana, pero bueno, ¿qué tiene de mexicano el hecho de que Chávez fuera mexicano? Es decir, cuando incluso precisamente se plantea una especie de campo, diría totalmente, si no hostil, al menos totalmente ajeno, es decir, no había condiciones, el tipo de situación no es exactamente como para que florezca una psicología mexicana. Es decir, ¿en qué sentido se puede hablar de eso? Ahora, de nuevo, en todo esto, por ejemplo, cuando el Chávez enciclopédico, que se dedica a todo un todólogo, que por ahí le da o parece haberle dado a la psicología, es decir, de nuevo, ahí hay un concepto de psicología que a lo mejor hubiera sido bueno desde un principio decir cuál es, desde cuál psicología se está haciendo este tipo de cosas, y en la historia que se traza un poco a principios del siglo, la psicología parece instalarse en un penoso abrirse campo, para abrirse paso, por ejemplo, entre una serie de corrientes. El enemigo va a ser ese positivismo, y luego hay una serie de otras cosas que están por ahí, no se mencionan, pero por ejemplo está desde luego un poco el campo católico, religioso, todo este tipo de cosas que de verdad me pasan por ahí. De alguna forma, a mí me da la impresión de que sin embargo es una especie de historia unilateral, es decir, un poco de nuevo otra vez aparecen los ojos del psicólogo, es decir, porque hay otro tipo de problemas que están discutiendo, así además no solamente el positivismo contra todo el mundo, sino que hay una serie de disciplinas que están entrando, ¿verdad? Y que de alguna manera contribuyen un poco. Alguna vez platicábamos justamente que a lomos de la sociología, por ejemplo, entra cierto tipo de psicología, de planteamientos psicológicos. Entonces, esas cuestiones, no sé, aquí traería mi deformación profesional, y yo preguntaría, ¿no hubiera sido mejor hacer un recuento, digamos, por ejemplo, de cuándo empieza a aparecer el término psicología dentro de la terminología, por ejemplo, académica, y ver cuáles son, cómo se va transformando este tipo de cosas, para raíz de qué, cuáles son las funciones que adopta este vocablo dentro de un poco ya el uso académico? No sé, por ahí a lo mejor hubiera sido quizás ir pescando un poco el tipo de connotaciones que van apareciendo. Y dentro de eso, bueno, dentro de las tres psicologías que aparecen por ejemplo en el video, pues yo creo que cada una de ellas tiene sus tradiciones, y las tradiciones son distintas, no son la misma tradición, o sea, no es, incluso no sé ni siquiera si es la tradición alemana de Wundt y parientes, o hay algunos otros tipos de... A lo mejor este tipo de cosas no hubiera sido mal el rastrear los antecedentes de ella y ver cómo de alguna manera llegan y por qué ganan las que ganan. Y eso, en ese sentido, estaría la otra cuestión de la cientificidad. Realmente la psicología es una ciencia. ¿Cuál psicología es una ciencia? ¿Cuál de todas las psicologías que aparecen por aquí es una ciencia? Por ejemplo, de alguna manera se dice que cuando la psicología de alguna manera adopta tintes fisiológicos es cuando empieza un poco la verdadera psicología. Es decir, es ese tipo de esto. Y las otras psicologías, no sé, ese tipo de cosas que creo que de alguna forma ese es el planteamiento que como lector, y además agradecido de este texto, me queda. Ese es el doctor Herón Pérez. Yo no sé si alcanzaron a escuchar, pero yo salí de ahí, hay tantas expresiones que no puedo usar porque ahí está mi mamá, pero salí de ahí muy dolido. So, as you can see, the square root of -1 is the imaginary number I. I don't get it. Oh, now I get it. El doctor Herón marcó
sin darme cuenta señaló todas las cosas que eran deudas para con el trabajo cuando lo retomé al llegar acá. Ese fue un pedacito de mi examen de maestría. No les puedo poner cómo me veía yo en aquel entonces hace tantos kilos, pero sin darme cuenta, mucho de lo que él señaló, por ejemplo, o sea, cuándo se puede hablar de una psicología científica, cuándo se empieza a usar el término, por qué se le puede llamar una psicología mexicana, cuáles son los autores importantes, en qué sentido, digamos, los textos que se encuentran están influenciados por ciertas filosofías o por otras. Al final hay un montón de preguntas que me tiró en el examen y que me dejaron pues con trabajo suficiente como para escribir 515 páginas, nada menos, ¿no? Pero además no fue un asunto consciente. Esto lo revisé hace poquito, el video del examen de maestría, y me di cuenta de que había cumplido con todo. Yo, no sé, no lo he visto al doctor desde hace ya tiempo, pero sí me gustaría decirle, se cumplió con absolutamente todo, puntualmente, lo que usted me dijo el día del examen de maestría. Esta es un poco la estructura que tiene el libro, y con esto casi termino porque parece que va a haber una cosita enseguida, pero les trato de explicar en eso que no se alcanza a leer ni desde aquí. Trazo más o menos tres periodos de desarrollo de la psicología social en México, que además tienen paralelos con desarrollos de la psicología en Alemania y en otros países. Encuentro y busco cuáles son las obras que me dejan hablar de si efectivamente estamos hablando ya de psicología, cuáles son estas referencias, cuáles son los autores importantes, cuáles son las cosas que les interesan. Y entre eso me parece que alcanzo a hacer un trabajo que efectivamente consigue mostrar al lector que atraviesa las 515 páginas en qué medida la disciplina que todos ustedes estudian, comienzan a estudiar o enseñan está arraigada en la cultura de la que todos hemos, a la que todos le debemos más de algo, pues. Tanto las prácticas que había de los psicólogos que comienzan a hacer psicología social, como los tipos de discurso, los conceptos que se utilizan, si son más de corte alemán, si son más de corte francés, pero para esto, por supuesto, no puedo llegar y contarlo como si ustedes ya se supieran todo el cuento. Entonces, antes de llegar a este punto de las etapas de desarrollo de la psicología social, les platico todo lo que haya escrito sobre historia de la psicología en México. Y lo que no también, por supuesto, porque la historia de la psicología en nuestro país extrañamente solo llegaba hasta cierto periodo, y luego resulta que los libros se repiten unos a otros, a veces se citan, a veces no, pero una vez que cuento el surgimiento de la psicología en México desde los primeros libros de filosofía impresos en México y cuál era el estudio del alma, en qué se dividía el estudio, cuáles eran los conceptos que interesaban, etc. Desde ahí nos vamos casi siguiendo los periodos culturales más intensos o los cambios del país más intensos, hasta llegar al Porfiriato, en donde ya se puede dar por inaugurada de manera oficial, y en donde surge además justamente la psicología social que a mí me había enganchado desde el principio. Podemos regresar de dos, ya casi acabo, lo juro. ¿Otro más? Y otro más. Ok, ellas son tres alumnas que también ya egresaron. Es Diana, Elena y Mariana. Primero eran las mejores amigas y después ya no supe qué pasó. No sé si ella sí, pero podemos poner la siguiente. Esto es una cosa muy extraña, o sea, es una broma tan privada como la del doctor Errejón de la primera parte de mi presentación. Ellas fueron de viaje a la Ciudad de México en el verano después del primer semestre que cursaron, en la Navidad, y en el comentario de Facebook ponía Mariana, bueno, esta es nuestra meca psicológica. Muy poca gente puede decir por qué el Salón del Generalito es la meca de la psicología mexicana. Pero además, en la parte de acá
decía Mariana, bueno, yo les preguntaba ahí que si ya podía hacerles ahora sí el examen después de que ya habían conocido San Ildefonso, en donde se dieron las primeras clases de filosofía, las primeras de psicología, donde estuvo la Nacional Preparatoria, en donde en el generalito Ezequiel Chávez habló acerca de la reforma en la que se incluye finalmente la clase de psicología, pero además escriben acá, y escribe Mariana, sí, ya te podemos contar, pero dice, claro, no lo sabemos. Dice, bueno, ya saben la historia de la psicología, pero no saben escribir. Dicen, claro, nos lo sabemos de pe a pa, hasta se nos apareció Manuel Acuña. También es un chiste súper ñoño, que yo creo que en primer semestre a lo mejor les puede dar risa, pero ya después no tiene ningún sentido, justo ahora. Manuel Acuña se suicidó, lo saben, escribió el nocturno a Rosario y adiós. Pero junto con él se suicidaron otros 2 estudiantes de la preparatoria por ahí de 1875, y eso fue un pretexto para 2 cosas: que los profesores hicieran la primera huelga de la preparatoria de la que se tiene historia, que se bautizó con el nombre del Movimiento de la Universidad Libre, porque se fueron a dar clases a la Alameda, y también eso se reconoció como la universidad, lo decía, la Universidad Libre, y fue lo que le dio la idea a Justo Sierra de que era necesario hacer una universidad nacional que recogiera los esfuerzos de todas las escuelas superiores, que en aquel entonces estaban distribuidas por lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México, en ingenieros, en San Ildefonso, en San Carlos, etc. Entonces, bueno, para terminar, solo decirles, este libro es un diálogo y es un esfuerzo por dialogar con los autores, con los posibles lectores, con los colaboradores y al final con alguien que se quiere formar como psicólogo. Sobre todo es un diálogo que se hace a propósito de decir, conoce tu país, conoce el arte de tu país, conoce las letras de tu país. Es una serie de panoramas de la historia de la literatura, de la filosofía, del arte, y en medio de eso se cuenta cómo, si no con todo este contexto, no podríamos hablar de que surge una disciplina psicológica. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu presentación. Y ya nada más rápidamente, para no quitar tiempo de la siguiente presentación, le vamos a pedir a Iván que saque el papelito del ganador del libro. ¿Pero sí sabían que se podían ganar un libro? Sí. ¿Y todos pusieron su nombre aquí? Sí. Todos en la entrada les dijimos. ¿Mamá, tú también? Mamá, ¿en serio? Si me lo saco yo. Dice Iván Rodríguez. No. Zaret Triana. Zaret Triana, de la UAN. Y pues bueno, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Iván por su presentación. Gracias. Gracias.